En la clase anterior entonces nos quedamos viendo en el ejemplo 9.2 cómo varía la velocidad de la reacción con respecto a la temperatura y cómo esta también responde a la concentración. Entonces vean que nosotros tendríamos una gráfica como la que está representada aquí, en donde es la concentración versus la temperatura. Entonces tendríamos que para esta R1, vean que se iría manteniendo, o sea, es la misma velocidad, el parámetro es la velocidad, si nosotros tenemos aquí una concentración y una temperatura. Aquí tendríamos concentraciones sumamente bajas y conforme vamos aumentando, va disminuyendo la concentración, o vean que aquí aumenta, entonces tendríamos que la velocidad permanece constante. Igual aquí R2 y R3. En esta gráfica también la podemos representar como R versus T, en donde el parámetro sería la concentración y entonces la concentración permanecería constante según esta forma de la gráfica. O aquí la velocidad con respecto a la composición a diferentes temperaturas. Entonces aquí a esta temperatura T3 nosotros tendríamos que permanece la misma temperatura, o sea que la temperatura permanece constante a este valor. Eh, Generalmente nosotros lo que vamos a hacer es graficar la conversión versus la temperatura. Esa es la gráfica que nos funciona mejor. Y vamos a tener diferentes tipos de reacciones. Para una reacción irreversible, entonces al ir aumentando la temperatura, siempre va a ir aumentando la velocidad. Tendríamos que, para hacer nuestro reactor, recuerden que entre más rápido se dé la reacción, es más pequeño el reactor y menos la inversión. Entonces tendríamos que intentar trabajarlo a la mayor temperatura en donde la reacción permanezca irreversible. En una reacción exotérmica, el equilibrio favorece a los reactivos, por lo tanto, al aumentar la temperatura, la conversión va disminuyendo. Tendríamos que a bajas temperaturas la conversión es elevada, pero a una temperatura alta la conversión es baja. Sin embargo, generalmente los criterios cinéticos prevalecen sobre los criterios termodinámicos. Uno prefiere trabajar a una elevada temperatura, aunque la conversión sea baja y luego hace una recirculación o algo por el estilo, a trabajar a una temperatura baja y aunque la conversión sea elevada. Entonces aquí tardaría demasiado tiempo en obtener el producto, sería un reactor demasiado grande, se prefiere trabajar a una temperatura elevada. Esta es la típica reacción del amoníaco a partir del nitrógeno y del hidrógeno. Fíjense que el amoníaco es un compuesto sumamente importante para hacer fertilizantes, explosivos. Bueno, de hecho la reacción se originó en tiempos de guerra y entonces lo que querían fabricar eran los explosivos a la mayor velocidad posible. De ahí surge básicamente todos los estudios cinéticos, es como el origen. Y entonces lo que prevaleció es, claro, el tema cinético, intentar hacerlo a temperaturas muy elevadas, pese a que la conversión fuera baja, pero obtener el producto rápidamente. Mientras que para una reacción endotérmica, a mayor temperatura también se alcanza una mayor conversión y entonces intentaremos trabajar a la mayor temperatura que permita el sistema. Eh, la idea es crear un perfil que nos permita representar esto, el inverso de la velocidad con respecto a la conversión. Recuerden que aquí el área bajo la curva sería lo que es el B sobre el FA0, estaría relacionado con el tau del reactor. En este caso, lo que tenemos es un flujo pistón con perfil de temperatura arbitrario, la temperatura va variando, comenzamos a un T1 y luego entonces esta temperatura alcanzamos una conversión de 0.3 con disminución de temperatura, luego aumentamos la temperatura hasta alcanzar una conversión de 0.5 y finalmente disminuye la temperatura hasta alcanzar la conversión de 0.8. Entonces aquí lo tenemos que al inicio, entonces vean cómo va aumentando esta área debido a que la velocidad va siendo cada vez mayor. En este caso va disminuyendo debido a que la velocidad aumenta y finalmente vuelve a disminuir. Entonces aquí tendríamos el área bajo la curva. En este es un reactor con recirculación con R1, entonces tenemos la recirculación entre C y D. Entre C y D tendríamos que eh, estamos variando la temperatura de entre estos valores y entonces tendríamos un perfil de velocidad de esta manera. Recuerden que dentro del reactor sería que lo tomamos como la mitad, sí, la mitad de la altura como tanque agitado y el resto como reactor de flujo pistón.
y tendríamos que, llegamos hasta la recirculación, que todo sería tanque agitado. Y aquí en un tanque agitado lo que vamos a tener es un punto de operación E, al cual lo alcanzamos, fíjense que con una temperatura T1 nos da un perfil según, en este caso iría liberando calor, y entonces la temperatura es una reacción exotérmica que va aumentando la temperatura hasta llegar a este. Lo que tendríamos que tener cuidado es que si queremos llegar a este punto de operación tenemos que obligatoriamente colocar la alimentación a este T1 y dejar que el perfil de la reacción, o sea, como el balance de energía de la reacción nos la lleve hasta esta temperatura en este punto. También nosotros podríamos estar agregando o eliminando calor, tal como lo vamos a ver más adelante. El caso es que en este punto de operación, nuestro tanque agitado tendría un B sobre F a 0 de esta manera. Ahora llegamos al ejemplo 9.3. Después de haber visto el perfil de la conversión de una reacción, ahora lo que vamos a encontrar es la velocidad a cualquier punto de la reacción. Entonces tenemos que, según en el ejemplo, nos dan que el K1 a 338 es 0.942 minutos a la menos 1 y el K1, bueno, realmente lo encontramos a partir de esta ecuación, porque nos dicen que para alcanzar una conversión se tarda tanto tiempo, entonces nosotros tenemos aquí un minuto para alcanzar una conversión de 0.5891, cuando la conversión en el equilibrio es 0.89. Debido a que nos dan la temperatura, entonces nosotros nos vamos al ejemplo 9.2 y leemos cuál es la conversión en el equilibrio. Nos dicen cuál es la conversión a esta temperatura y nos dan que se tardó un minuto. Entonces con eso despejamos K1 0.942 minutos a la menos 1 para a 338. Y siguiendo la misma ecuación, a K1 a 298 es de 0.099 minutos a la menos 1. Ya teniendo 2K, recuerden que con eso podemos encontrar cuál sería la energía de activación, que en este caso sería de 48.900 joules por mol. Esto es para K1, para la reacción directa. Entonces, la reacción directa la dejamos expresada de esta manera. Vean que con esto es con la constante y con los valores. Y nos deja que K1 es igual a 17.34 menos 48.900 sobre RT. Ya teniendo K1, recuerden que tenemos K para diferentes temperaturas, o sea, la constante de equilibrio, y tenemos ahora K1 que lo podríamos determinar para diferentes temperaturas. Podemos calcular K2. Para el K2, entonces, como la reacción es reversible, A que produce R que produce A, el K es igual a CRE sobre CAE. Encontramos la ecuación y en el equilibrio K va a ser igual a esta expresión. Ya que conocemos K1, que lo hemos calculado anteriormente, entonces ahora podemos calcular K2 a partir de la ecuación. Y entonces con eso determinamos el valor de K2. Teniendo K1 y K2 podemos crear esta gráfica, en donde lo que tenemos que ir haciendo es, fíjense que para diferentes conversiones, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es calculamos, recuerden que esta curva es la del ejemplo 9.2, aquí la del ejemplo 9.3, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos calculando las velocidades que se permanezcan constantes 0.01 por 10 a la menos 3. Entonces vamos variando la conversión y la temperatura de forma de que la velocidad permanezca constante. Después lo trazamos a 0.002 y encontramos cómo varía, cómo permanece constante variando la conversión y la temperatura. Entonces, al variar las conversiones y las temperaturas vamos encontrando puntos que nos pertenecen a la misma velocidad. El caso es que la velocidad sea igual y solo tenemos que despejar cuál es la relación de la conversión con la temperatura. De esa forma se trazan todas estas líneas y fíjense que esta gráfica lo que nos da muy importantemente es que nos indica cuál es los locus de las máximas velocidades. O sea, si nosotros queremos aquí trabajar a la máxima velocidad, tendríamos que ir trabajando por estos puntos, que es para la diferente, para la temperatura, cuál es la máxima velocidad a la que se puede estar a esa temperatura. Noten que para 60 grados la máxima temperatura la alcanzamos, la máxima velocidad la alcanzamos a una conversión aproximadamente de 0.8. Entonces eso nos va a permitir encontrar cuál es el perfil óptimo de la temperatura.
Aquí, bueno, dependiendo de las reacciones, para una reacción irreversible lo mejor es trabajar a la máxima temperatura permitible que nos permita el sistema, los aparatos que tenemos, etcétera. Y entonces a esa temperatura es lo más recomendable. En una reacción endotérmica, en donde el aumentar la temperatura también aumenta la conversión, entonces lo mejor es trabajar a la mayor temperatura permitida y trabajar a la temperatura isotérmica. Noten que aquí la velocidad no va a ser tan grande, pero conforme nosotros vamos aumentando la conversión, entonces la velocidad también va en aumento. Mientras que para una reacción reversible exotérmica, lo que debemos de trabajar es intentar pasar por los locus de las máximas velocidades, intentar pasar por los puntos de la máxima velocidad. Y si esta es la máxima temperatura permitible, entonces deberíamos de comenzar ahí a una isotérmica hasta alcanzar el punto que nos permite movernos a lo largo de los locus de las máximas velocidades. Ahora vamos a ver el balance de energía en una operación adiabática. Recuerden que en una operación adiabática nuestro reactor va a estar totalmente aislado y no va a intercambiar calor con el exterior. Entonces, todo lo que va a permitir el aumento o la disminución de la temperatura dentro del reactor va a ser el calor absorbido o liberado durante la reacción. Aquí tendríamos un tanque agitado, mientras que aquí lo que vamos a tener es un reactor de flujo continuo. Aquí están